Estimados amigos, muy bienvenidos a nuestro programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo. El día de hoy es nuestro primer programa que estrenamos de las 12 a la 1, porque nos dicen la métrica y los ratings que tenemos un poco más de rating a esta hora. Y además pues algunas situaciones en términos de ocupaciones es un poco más complicada la hora de 3 a 4 como la tenía. Pero el programa sigue siendo lo mismo. Sean ustedes bienvenidos. Como es costumbre, abrimos con una breve descripción de la situación económica en la que nos encontramos actualmente con la perspectiva de corto plazo. Ustedes saben perfectamente que nuestros servicios, uno de ellos es la investigación de mercados, y nos soportamos fundamentalmente en la investigación económica y el análisis económico. En esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de presentar nuestro libro anual de proyecciones económicas y financieras 2015-2020. Generalmente lo hacemos a 6 años para cubrir la estacionalidad de los sexenios, que es muy importante. En esto de los pronósticos, realmente lo que hemos aprendido como premisa básica es que el futuro no se puede predecir, y mucho menos a 6 años, pero es lo que se necesita para que en este momento se hagan los proyectos, y cuando menos un proyecto industrial requiere mínimo 3 años, y entonces pues se tiene que tener una visión del futuro, aunque esto nosotros lo revisamos cada 3 meses y lo cambiamos, pero sabemos que el futuro no se puede predecir, pero sí tenemos la premisa básica de que se construye. O sea, si usted quiere hacer algo ahorita en este momento, pues para poderlo sacar al mercado en 3 o 4 en 3 meses o un año, necesita empezar a trabajar hoy. Y por eso lo hacemos, y nos encargamos obviamente de la investigación de mercados. Y como es costumbre, esta asociación se conforma porque las métricas tenemos el 50% que nos ven en el Distrito Federal, y el otro 50%, el 45%, se distribuye entre Estados Unidos, Canadá, España y América Latina. Y dadas las situaciones de los países americanos, inclusive Estados Unidos, ante el choque con las economías asiáticas en el comercio internacional, todos los americanos estamos perdiendo. Aunque seamos morenitos y todo eso, también esos americanos estamos perdiendo. Entonces, la cuestión es integrarnos justamente en un proyecto para el crecimiento. Y dado que la mitad de los que nos ven están fuera de México, les ofrecemos esta Asociación para el Crecimiento y el Empleo, donde ponemos a su disposición todos los servicios que requiere el establecimiento de un negocio. Tenemos desde agencias de viajes, oficinas virtuales y oficinas reales que ustedes pueden rentar, y tenemos desde luego toda la asesoría de contadores, profesionales, financieros, expertos en fiscales, en seguro social, etcétera, ¿no? Y además las investigaciones de mercado que ustedes necesitan, agencias de viajes, agencias aduanales, y todo, controles de plagas, pilas, etcétera. Ya esto hemos conformado un grupito pues muy interesante que pueden servirle. Y empezamos ya en materia. Lo que nosotros les presentamos en cada uno de nuestros programas, esta perspectiva de corto plazo, con la descripción desde luego de los principales indicadores que usted puede leer en el periódico, porque si les digo las ventas al menudeo, pues ahorita se están publicando las de hace 2 meses o 3 meses y ya el camión ya pasó. Entonces lo que usted ve en el periódico en este momento, para que usted perciba el ambiente y con el reforzamiento de nuestra experiencia que tenemos en las proyecciones, poderles indicar una tendencia para el corto plazo, cómo va a cerrar su caja, así de concretos. Muy bien, y en este programa, como es costumbre, hoy tenemos como invitado a nuestro programa Alfonso Lavandeira. Es nuestro amigo, un asesor financiero que representa a grupos financieros bastante fuertes, si no le decimos a ustedes el primer lugar en este esquema, porque a lo mejor entramos en controversia. Se hieren susceptibilidades, porque sí. Todos dicen que son el primero, ¿no? Así es. Y entonces él nos acompaña para que en lo que se refiere al sector financiero, sobre todo a captación, créditos y empresas, ahorita vamos a platicar sobre eso.
Pero antes pues les platicamos a ustedes cómo están las perspectivas de las variables como les comenté. Y entonces la perspectiva, por ejemplo, en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, toda nuestra base y comparación es respecto al 31 de diciembre. Y la referimos a las semanas anteriores en nuestros programas, cómo estuvo este periodo y damos una perspectiva. El índice de precios y cotizaciones se presenta hacia el alza, con 44.111 puntos que cerró el día de ayer. En cambio, el Dow Jones ha presentado un ligero descenso con 18.076 puntos. Ligeramente se ha visto en estas 2 o 3 semanas que cayó el Dow Jones. El dólar al menudeo, bueno, pues ahí sí ustedes lo ven hasta en las ventanillas, que tiene una tendencia alcista, bueno, un poquito afectado a estos últimos días realmente hacia la baja, y yo creo que por ahí pues más o menos vamos a vernos, porque bueno, uno de los comentarios es que justamente la Reserva Federal manifestó la intención de elevar las tasas de interés, y eso ha creado pues una burbuja de interés hacia el dólar se ha recuperado, y aquí por alguna razón será también la subasta que está haciendo diario el Banco de México, presenta también un crecimiento en México, o sea, de 15.37 el dólar al menudeo. La mezcla mexicana de petróleo, $42.45, que representa una disminución también, que la traíamos cerca de $49 y ya andaba pegando a los 50 hace 3 semanas. El euro también se sigue castigando a 16.30 pesos por dólar. Los CETES también un ligero repunte de a 3.04. El oro cayó a 22.800 y la plata subió. Y el UDI mantiene una ligera tendencia creciente. El UDI concentra una serie de instrumentos que a veces nosotros los tomamos de base en términos muy generales, que puede consolidar realmente el crecimiento de la economía. O sea, van subiendo los valores en una mezcla entre dólar, sociedades de inversión, etcétera, combinada, que se hizo a raíz ahí de la crisis del 94 para poder tener un representativo idóneo del valor de las cosas y no sustentarlo en una sola. Entonces, en función a este análisis, nuestra perspectiva para ustedes, para el corto plazo, para la semana, es que vemos una cuestión, digamos, muy estable, o sea, no vemos señales de crecimiento realmente, señales muy positivas, sino con cierta inseguridad en cuanto al crecimiento. Y bueno, yo creo que mejor el experto que está todos los días viendo los mercados y recomendando a los clientes, Alfonso Lavandeira, pues bienvenido. Gracias a este programa, a la Asociación para el Crecimiento y el Empleo, y pues a ver qué opinas. Aquí, muchas gracias por la invitación. Tienes mucha razón, todos estos datos vienen en el periódico. Sí. La realidad es que nadie los ve. Por eso algunos tenemos trabajo, ¿no? No, claro, interpretarlos en algo que podamos utilizar, eso yo creo que es también importante. Sí. Toda la información que trabajamos es pública y es algo que podemos ver, pero el saber el que hay detrás es algo muy importante. Claro. Muchas veces, y he estado escuchando mucho las últimas semanas que hablan de evaluación del peso. El primer caso es que la devaluación no existe, Así es. O sea, el término de devaluación era cuando los gobiernos controlaban el tipo de cambio. O sea, devaluación es el gobierno, porque hoy quiero, mañana va a subir el dólar, y eso es devaluar la moneda. Todavía existe en Argentina, en Brasil, claro, en algunos países que todavía tienen cierto control sobre las monedas, en Venezuela. Pero nosotros ya tenemos un tipo de cambio dejado a libre flotación, ¿no? A mercados. Claro, sí. Entonces, es bueno especificarlo. Entonces le vamos a llamar depreciación o apreciación de las monedas. Y es diario, se da esto diario, sí, efectivamente. Exactamente, ¿no? Incluso segundo a segundo, sobre todo los flujos de dinero. Entonces le vamos a llamar apreciación o depreciación. Sí. En este caso, tampoco ha sido una depreciación del peso en sí. Lo dijiste con el dato del euro.
el euro también ha estado bajando con respecto al peso, entonces es una apreciación del dólar frente a todas las demás monedas. Exacto. Esto es los flujos de dinero que ha traído Estados Unidos en los últimos 6 meses por varias razones. El alza de tasas, como muy bien lo dijiste, es yo creo que un factor muy importante porque los capitales del mundo se quieren ir a refugiar porque les van a pagar más por su dinero tenerlo allá. Así es. Entonces ese flujo de dinero crea más oferta más demanda de dólares, y los precios son oferta y demanda, exactamente. Así es. Entonces ese es uno de los factores de incertidumbre en el mundo. Tenemos lo de Grecia. Todo el mundo quiere alejar su dinero lo más que pueda de Grecia, entonces también se van a Estados Unidos. Y eso afecta al euro. Exactamente. Y tenemos la flexibilidad cuantitativa, que es el programa que tenía Estados Unidos hasta el año pasado, que lo dejó de hacer, que es inyectar dinero a la economía para darle liquidez al mercado. Claro. Ya lo dejó de hacer Estados Unidos, pero lo empezó a hacer Europa y lo está haciendo otros países como Japón, por ejemplo, y esos flujos de dinero por la incertidumbre que hay en Europa se están yendo hacia Estados Unidos, y eso también obviamente mayor cantidad de dinero en circulación genera mayor inflación y por lo tanto una depreciación de la moneda europea, ¿no? Claro. Entonces yo creo que debemos estar más tranquilos en ese sentido. El pánico es el peor enemigo de las inversiones y de todos, porque no tenemos la cabeza fría para tomar buenas decisiones. El dólar debe tender en algún momento a la baja, va a seguir subiendo mientras no suba las tasas. Cuando anuncien ya el alza de tasas va a subir fuerte, pero como una inversión de largo plazo yo no la tomaría en cuenta el dólar. Finalmente México tiene buen comportamiento de inflación, hemos estado, si no con buen crecimiento, tú lo has mencionado en tus investigaciones y todo, no tenemos crecimiento en sí, pero hemos tenido estabilidad y eso es lo que nos va a dar cierta fuerza en la moneda. En el largo plazo, la única diferencia que debe haber entre el dólar y el peso debe ser la diferencia entre las inflaciones que hay entre los dos países, ¿no? Claro, entre los dos. Y si aquí tenemos del 4% y allá del 2%, solo debe subir un 2% anual. No alzas tan fuertes como las que ha habido. Punto, algo así, para que la tasa pues sea real. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que estar más tranquilos en ese punto, no alarmarnos. Yo creo que aquí en la cuestión del punto que se habla más bien de devaluación del peso, sí hay que verlo con calma, ¿no? Algunas personas que son lectores realmente, pero no tienen el análisis general de lo que está pasando en los mercados, tienen temor, ya hablan de depreciación, está hablando de 16 pesos, de 17 pesos, pero ya, o sea, y con el temor de que se vaya más. Y esto ocurrió, bueno, tú lo sabes específicamente. Yo creo que, por ejemplo, en el 94, yo tuve la oportunidad de vivirlo, sí. Abren y deprecian se van de 3 a 4 pesos, una cosa así, y se les viene, ahora sí que el temor encima. Sí, es la profecía autocumplida. O sea, es el decir, se va a devaluar más. Y a sacar todo el mundo, a cambiarlos, y fue una barbaridad, y se fue casi a 7 pesos en un ratito, ¿no? Sí, eso es lo que provoca en sí más, o sea, que se intensifiquen esas apreciaciones o depreciaciones de las monedas. O sea, si el dólar debe estar en este momento, ¿no?, por cuestiones de mercado, en 15.30, y todo el mundo entra con pánico, empieza a vender pesos, o sea, a comprar dólares, y pues obviamente el dólar va a seguir subiendo porque sube la demanda, ¿no? Entonces, nosotros provocamos con el pánico, empeoramos la situación, ¿no? Así es, sí, y deberíamos buscar mejor hacer círculos virtuosos, ¿no? Estar positivos, ejecutar las ideas. Tú con la asociación buscas que se creen nuevas empresas, nuevos empleos, todas estas cuestiones, y si estamos positivos y ejecutamos, pues lo vamos a lograr y vamos a lograr crecimiento. En cambio, si ahorita estamos como todos miedosos. Sí, y además tienes, bueno, no sé si tú hayas diferenciado que unos que tienen dinero y otros que necesitan dinero, es lo que creo que tú lo comentabas, ¿no? Sí. Recientemente. O sea, unos tienen el dinero y no lo están ocupando, y las empresas tienen déficit. Tú fuiste el que... Sí, exactamente. La reunión pasada, ¿no? Pues es que hay dos agentes económicos en este mundo. Digo, hay varios agentes económicos, está el gobierno, está el sector externo, pero en sí, financieramente hablando, hay dos, ¿no? Los que tienen un superávit, que son los que tienen o les ingresa más de lo que necesitan, y los que tienen un déficit. Por ejemplo, las tiendas comerciales.
nosotros siempre... superávit de cash, ¿no? No, bueno, sí, la realidad yo me he dado cuenta que muchos de las empresas de retail aquí en México, las que venden al menudeo, su negocio es principalmente financiero, porque cobran todo de contado, sí, y a los proveedores les pagan a los 3 o 4 meses. Sí, muchos de los que han estado escuchando que tienen alguna empresa que les provea a Walmart o a Liverpool, saben que les pagan en 90 días al menos. Me viene a la mente lo de Walmart, que vendieron su banco, ¿no? Sí, sí. Pues compró Slim, ¿no? Sí, de hecho, yo no creo que haya sido mal negocio el tener el banco, pero quieren enfocarse a su negocio, que es vender abarrotes y bueno, todos los productos que tienen las tiendas. Oye, ¿no? pero aquí una cosa también que nos saltamos un poco, pero yo dije, por ejemplo, que había una perspectiva no sólida, pues, digamos, para el crecimiento, o sea, que no percibimos el ambiente ahorita en creciente, ¿no? ¿Tú qué opinas, pues, en ese sentido? O sea, ¿cómo lo percibes tú? En el corto plazo, hablando de la economía en general. En el corto plazo veo todavía mucha incertidumbre. Afectó mucho que anunciaran el recorte del gasto público, exactamente. Oye, fíjate, se va unos derivando aquí. Nosotros hicimos un análisis aquí bien interesante. Creo que el recorte público fue 1.3% de total del gasto público, pero nosotros revisamos la reducción del crédito, y la reducción del crédito en relación al año 2012, que fue el último del periodo presidencial, estamos hablando casi del año 13 y el 14, una caída equivalente a un 10% del gasto público. O sea, el monto de crédito que otorgó el sistema bancario cayó 10%. Entonces, o sea, yo lo veo más bronca ahí. Tenemos un problema en México de bancos demasiado sanos. Sí, o sea, los bancos mexicanos fueron de los más librados de la crisis del 2008. No tuvieron tantos, pero es porque tenemos bancos demasiado sanos. O sea, la labor de un banco gran cantidad de esos papeles no les afectó en casi nada, nada, porque ellos de hecho no tienen, a diferencia de otros bancos del mundo que tienen prestan mucho más con relación a lo que captan. Los bancos mexicanos prestan ni siquiera llega al 40% de lo que tienen captado. De la oferta monetaria podría ser la medida, ¿no? Sí, así es. Entonces prestan muy poco en relación a lo que tienen, y entonces pues sí, bajan sus tasas de morosidad, tienen menos riesgo ellos para los negocios que están financiando, pero no alcanzan a estimular la economía como se podría necesitar en algún momento. O sea, en otros países uno puede llegar al banco con un folder, con un plan de negocios bien armado, en el cual demuestre rentabilidad, aunque no tengas nada, y te van a prestar. O sea, si tienes un buen plan donde se vea la rentabilidad, hiciste tu tarea en lo del negocio y te van a prestar. Aquí necesitas ya tener 2 años, tu declaración fiscal. O sea, aquí los bancos le prestan al que ya tiene dinero y demás. Sí, la norma por ahí de los 50 fundamental del banquero era la norma número 1, no le prestes a quien lo necesita. Exactamente. Que el otro no te va a pagar. Pero ese es un problema que tenemos de sujetos de crédito. Gran parte del país no está incorporado en el sistema financiero. Pero finalmente, porque te interrumpí en la función de cómo ves el crecimiento, que estabas comentándolo y nos derivamos, porque fuiste sacando puntos. No, así es esto de la economía, es muy... Bueno, a mí me apasiona, ¿no? Así es. Y además eres economista, ¿verdad? Sí, economista de la UNAM. Nobody's perfect, diría. No, yo soy de la Superior de Economía del Politécnico. Ya. Así es. O sea, hay cierta rivalidad, pero la verdad es que históricamente... Pero no, será rivalidad en el fútbol, yo creo. Pero profesionalmente no, o sea, yo he tenido... Bueno, hay cierta hermandad siempre también en las escuelas públicas, eso es lo que nos ha ayudado. Lo que pasa es que en aquel entonces que yo estudié en economía, la diferencia era que ustedes más se orientaban a la economía política y nosotros estábamos un poquito más orientados a las técnicas. Por eso mi modelo econométrico, tal vez que ahí me seguí yo, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios ha evolucionado todo esto, y en UNAM, eso sí, tenemos todavía la parte muy política, pero digo, el núcleo terminal, la parte matemática se fortaleció bastante al nivel de las escuelas privadas, ¿no? Eso ha sido algo bastante bueno. Pero estábamos entonces en el crecimiento.
Yo creo que tenemos un problema aquí en México, y bueno, en muchos países del mundo. Los latinos en sí somos muy ansiosos, vivimos de que queremos ya las cosas. Entonces, creemos que porque diga algo ya el gobierno se va a hacer y nos debe ayudar, y si no nos ayuda, no funciona. Así es. Bueno, hay algo de razón en eso. Pero, bueno, pero no podemos esperar tampoco que una medida la veamos de inmediato, ¿no? Por ejemplo, una inversión como la del aeropuerto, la anunciaron el año pasado, no han soltado todavía dinero de nada. Ni para el proyecto. Cuando empiece eso a escurrir, primero a las empresas que contratan, a los trabajadores de las mismas, a los albañiles, luego cuando ellos empiecen a gastar y empiece a llegar a todos los demás rubros de la economía, a lo mejor tardamos 2, 3 años, ¿no? Al menos. La reforma energética. Exactamente, entonces no podemos ver inmediatamente todos los resultados de estas. No, en la reforma no hemos visto nada. Yo diría que en estos 3 meses que hemos llevado ha sido la situación muy difícil y muy parecida al del año pasado. La única expectativa que tenemos para el corto plazo que pudiera reactivar un poco es las elecciones. Sí, bueno, siempre los años electorales son muy fuertes en cuanto al gasto, y eso sí. Pues ya no son tanto, el pasado lo vimos medio tibio en cuanto al crecimiento. Además el gasto público no tiene casi nada de inversión. Es casi todo corriente. Casi todo es gasto corriente. Todo es gasto corriente, pero sí impacta en la demanda interna, en el consumo. Entonces es bueno, pero lo pesado está ya en el sector externo. Nuestra economía, a partir de la apertura comercial, tiene una gran influencia en el crecimiento de las exportaciones, mucho más. ¿Y qué empuja las exportaciones? La inversión. No, yo creo que vamos a ver, quizá en las próximas semanas, próximos meses, algo más de flujo, porque si bien nos van a salir más caras las importaciones, a nosotros los productos importados han subido por el dólar. Las empresas exportadoras han ganado más. Claro, van a cobrar más pesos ahora. Exactamente, entonces eso sí debe tener un impacto positivo. Pero en el corto plazo yo veo igual mucha incertidumbre. Nadie sabe para dónde irse, nadie sabe para dónde hacerse. En el caso de los agentes económicos que comentábamos, los que ahorita tienen superávit no lo están gastando, no lo están canalizando, y no está llegando ni a las empresas, ni por la parte de inversión, y tampoco por la parte de consumo. La realidad es que el ahorro ha crecido en México, a pesar de que todos tenemos, parece que tenemos hoyos en las bolsas. El ahorro ha crecido en México. Y pero no está canalizado. Tú dijiste muy bien eso de que el mundo está dividido en dos, ¿no? Sí. Ese es el que, entre los que ahorran y los que necesitan los recursos, ¿no? Exactamente. Yo creo que también son 2 tipos de caracteres ahí, de carácter, el que nace para ahorrar y el que no. ¿Cómo ves eso? Bueno, los dos estimulan a su manera la vida económica, ¿no? Ahorita vamos a hablar de tus clientes, a ver cómo son su comportamiento. Pero bueno, entonces sí realmente se coincide un poquito que la situación está está, digamos, estable. Hay cierta estabilidad, pero no con mucha confianza. Exactamente. Como hay incertidumbre, nadie sabe si hacerse hacia inversión, hacerse hacia consumo. Entonces no vemos crecimiento, pero tampoco vemos declive. Declive, exactamente. Estamos en un stand-by. Sí, como estancados. Hace falta la confianza. Exactamente. ¿Verdad? Y aquí la confianza se deterioró con el gobierno, con la casita de las lomas, ¿va? Pero vamos a ver ahorita, después de este corte, y ya platicamos específicamente de un poquito de tus clientes. Claro. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con Alfonso Lavandeira, platicando pues sobre su actividad específicamente como asesor financiero, y estuvimos platicando ahorita de la economía del país y cómo la vemos, etcétera. Pero ahora sí vamos a entrar un poquito más específico en pues en tu actividad, ¿no? Sí. O sea, cómo sientes tu mercado, cómo estás captando, quiénes son tus clientes, etcétera. Además es una disertación de ventas, es una presentación tuya para que pues agarremos la onda en general aquí en la asociación también, ¿verdad? Sí. Claro. Mira, me preguntas por mis clientes, la realidad es mi mentor en esto de las finanzas, que actualmente todavía es mi jefe, ya pronto lo voy a superar, pero ya trabajo con él. O si no, pero ahí van en el camino, ¿verdad? Sí, es muy buen amigo, Jorge Gutiérrez. La sociedad de inversión es lo más socialista del capitalismo, digamos. Es muy interesante lo que hacen las sociedades de inversión. Hay varios mitos en esto de las inversiones y del ahorro. El primero es que solo lo hacen los ricos. Es un mito, yo creo que es una mentira. Yo mismo, incluso mis flujos, los tengo siempre invertidos, y así gane 2, 3 pesos al día, pues voy generando algo. Es que ahora algo. es muy rápido el control también, y se puede accesar muy rápidamente. Exactamente, ¿no? Y ya estamos más al alcance de todos. Y lo que hacen las sociedades de inversión es que juntan el dinero de muchos para participar como uno solo, y nos dan rendimientos iguales a los que tienen los grandes millonarios. Así es. Eso es lo bastante interesante. Y puedes entrarle con poco, o sea, con poco flujo realmente. Sí, de hecho hay fondos fondos bancarios desde 1,000 pesos. La realidad, yo no recomiendo mucho porque el banco tiene la mala costumbre de cobrarle más al que menos tiene. Entonces, sí, porque entre menos depositas parece menos te pagan. Menos te pagan, ¿no? Pero bueno, yo la mayoría de mis clientes trabajo a partir de 100,000 pesos. Tampoco es un monto extraordinario. Personas físicas, personas morales, hay cajas de ahorro, fondos de ahorro, fondos de pensiones. Es que yo creo que hay un temor también ahorita, como estábamos platicando, el hecho de una sociedad de inversión que creen que están manejando mercado de capitales o bolsa y que hay mucho riesgo, ¿no? Pero hay sociedades de inversión adecuadas a como lo quieran, ¿no? Exactamente, hay sociedades de 1,000 tipos. Yo trabajo con cerca de 30 fondos diferentes, y hay desde el de deuda de corto plazo que invierte en... Es que es deuda. Exactamente. Existen dos tipos de inversiones básicamente, digo, hay otras más complejas, pero se pueden dividir en dos. Lo que es renta fija, que le llamamos también deuda, pues es prestar dinero. Nosotros prestamos a alguien, pactamos cuánto nos va a pagar y a qué tiempo, y en ese tiempo nos paga esa cantidad. Por eso es relativamente seguro, ¿no? El otro caso es la renta variable, que tiene, hay los capitales, hay derivados. Aquí dice usted, nosotros prestamos. O sea, tú estás en los dos lados. Quiero decir, estás como que captas a una persona que ahorra, pero también le prestas a alguien. Yo directamente no lo hago, lo hace la sociedad de inversión como tal. Entonces, pero, ok, entonces, no sé si la pregunta que te hice, si la puedo decir. Dices, nosotros prestamos. Bueno, es una manera de explicar la deuda, ¿no? O sea,
simplemente la deuda es como cuando vamos al banco y pedimos un pagaré y nos dicen, te vamos a dar el 1% en un mes. Ok, eso ya es la deuda y eso tiene rendimientos más bajos y mucha más estabilidad que la renta variable. Claro. Y hay deuda de corto, mediano, largo plazo. O sea, corto plazo, menos de un año, y hay incluso unas que son diarias. Ajá. O sea, te presto, mañana me pagas y me das más. Ese es el esquema de renta fija que está dentro de la sociedad. Y eso, pues obviamente el riesgo es mucho menor. Ese es otro de los mitos que a mí siempre me gusta quitar de la gente. La palabra cuando dicen sin riesgo. Nada en este mundo es sin riesgo. O sea, tener el dinero en la cartera, tener el dinero en la casa es más riesgo aún que muchas otras cosas. Tener el dinero en el banco también tiene sus riesgos, aunque no lo creamos, porque y en algunas como Ficrea, sí, claro, que finalmente era una sociedad de ahorro y crédito popular. No se estaba dedicando a lo que le decía a la gente que se estaba dedicando. Nos estaba pagando mucho por la deuda. Entonces, para que entre menos rendimiento nos estén dando, menor es el riesgo. Claro. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta, y si vamos y le prestamos a una institución y nos paga el 12%, también tenemos que ver que hay algo que no es normal, ¿no? Y hubo gente que vendió su negocio para meter ahí el dinero. Entonces, si esto te está dejando por prestarles más que tu negocio, yo creo que sí hay que tener en cuenta eso. Hay que ver muy bien dónde estamos invirtiendo nuestro dinero. Finalmente, una ventaja de lo que tienen las operadoras de fondos de inversión o las casas de bolsa es que son nada más intermediarios. Ellos, nuestro dinero nunca entra a la contabilidad de la empresa. ¿Y tú cómo operas? ¿No eres casa de bolsa? Sí, bueno, el grupo con el que estoy trabajando actualmente, GBM, es la casa de bolsa más grande ahorita del país en el volumen de operaciones. Somos los que más operaciones hacemos, tanto dinero que viene del extranjero como el de aquí en México, pero el grupo pues tiene varias divisiones. Correcto. Y yo estoy en la que es más cercana al público, sobre todo por los montos, la operadora de fondos, y ahí pues básicamente los clientes tienen su cuenta con nosotros, pero es de intermediación. Un fondo de inversión no pertenece a la empresa, es una empresa aparte. Claro. Y nosotros lo único que hacemos es gestionar y decidir en qué se invierte ese dinero que está dentro del fondo, y por eso cobramos una pequeña comisión anual. Digo, eso de hecho los clientes prácticamente no lo ven. Y es como cuando uno tiene un edificio, ¿no? Tenemos un edificio, pero no tenemos el tiempo de ir a andar cambiando los focos, de ir a andar viendo la cobranza, de darle el mantenimiento de la alberca, esto y el otro. Pues contratamos una empresa que se dedica a eso. Entonces básicamente es lo que hacen las operadoras de fondos. Entonces nuestro dinero está aparte del negocio de la operadora. Si la empresa llega a tener algún problema, pues la operadora, nosotros con un estado de cuenta puedes ir en Deval y pides tu dinero y te lo dan sin problemas. Entonces es más seguro en la parte de contraparte. Ese es algo no sé si sea mucho antes, pero la gente estaba acostumbrado a una libreta de ahorro, que tenía confianza en los bancos. ¿Es ahorita algo de competencia para ustedes ese aspecto? ¿O todavía existe, digamos, fondos importantes metidos en cuentas de ahorros? Sí, o sea, yo también trabajé un tiempo en bancos de los más grandes del país, y me impresionó, hay gente que tiene cantidades muy fuertes de dinero en la chequera. Entonces, en realidad no le pagaban nada de interés, que eso ya es un riesgo, está perdiendo la inflación la persona. El otro sentido es, pues hay lo que son las cuentas de que vamos ahorrando de a 500 pesitos, que dejó de hacerse en mucho tiempo y volvió en los últimos años para estimular, yo creo, un poco el ahorro, pero no, digamos, no es como competencia, es un complemento. Hay muchas empresas, porque el banco luego lo mete a una sociedad de inversión. Normalmente es lo que hacen, exactamente. Exactamente, es normalmente lo que hacen. Lo que sí tiene de ventaja ese tipo de cuentas que le llamaríamos regular savings, es que podemos entrar desde un monto pequeño y con aportaciones mensuales, ¿no? Nada más, el gran problema es, la mayoría de los que yo conozco te obligan a estar con ellos algún tiempo, y si no te penalizan. Entonces hay que ver. También tienes esa flexibilidad, del mismo día pueden retirarlos de... Nosotros, conmigo sí lo tenemos. Entonces,
aquí es lo que hay que ver, si nosotros sí podemos tomar ahorita un compromiso de 10 años en un regular savings, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Que es lo mismo que contratar una hipoteca. Muy bien. Oye, ahora en la reunión que tuvimos de la asociación, hubo un socio que hablaba del perfil de sus clientes. Entonces él entrega regalos a domicilio. Entonces comentaba una cosa muy interesante, lo usan como mensajero, o sea, como mensajero de amor, o de decir cosas bonitas y rollos. Y le dije, ¿quiénes son tus clientes? Entonces me dijo él, no, pues el 75% son mujeres. Ah, sí, como son 75, 80 las mujeres, y los hombres pues es lo que se mandaban flores y todo eso. Sí, pero nos usan nada más para pedir perdón. Dice, o sea que cuando usan las cosas, y tus clientes, bueno, ¿cómo son? La mujer está tomando ahorita un papel interesantón, ¿no? Claro, muy interesante, y sobre todo en un país en el que, bueno, tenemos malas costumbres desde hace mucho tiempo, y normalmente el hombre es el que ejecuta y que él pone el negocio y hace esto y hace el otro, y las mujeres, no me vas a creer, pero son las que más buscan ahorrar y tener ahí colchón y algo de seguridad. Claro. Entonces, sí tengo bastantes clientes mujeres y con montos interesantes también. Siempre el gran problema que tienen es como una crisis de confianza, entonces hay que ganárselas un poco. Son más cuidadosas. Bastante más cuidadosas, perfiles mucho menos agresivos, pero sí son hoy en día de las que más están ahorrando. ¿Tú podrías decir el 50% son mujeres de tus clientes o tienes una... Sí, yo tengo, bueno, digamos en números, el 40% son mujeres, órale, el 40% son hombres y el 20% son personas morales, ¿no? Sí, más o menos una relación laboral es más o menos así también entre mujeres y hombres. No es 50 y 50, ¿verdad? Que trabajan en personal ocupado, no es 50% hombres ni 50% mujeres, son menos mujeres, pero sí va creciendo las personas que se ocupan. No, y tienden a ahorrar más, digo, son bastante más precavidas que nosotros. Ahorran más de la parte del ingreso, bueno, pues que nosotros pagamos las cuentas como quiera. ya se está usando más el dividir y todo, pero la mujer siempre ha tenido un perfil más de ahorrar. Sí, y estas mujeres son obviamente, están ubicadas en una estructura empresarial, en su negocio, o... Pues tengo varias, la mayoría son empleadas. Ah, empleadas. Sí, digo, buenos puestos, ciertas capacidades, algunas que trabajan a lo mejor como freelance, tienen un poquito más de ingreso, o sus ingresos son más, digamos, sorpresivos, que reciben cantidades fuertes y de repente tienen periodos en los que no. Entonces eso las obliga también a tener mejor manejadas sus finanzas. También tengo mujeres empresarias. Sí, claro. Mujeres empresarias, que es algo que ha estado creciendo en los últimos años, y pues les va muy bien, porque son más disciplinadas que nosotros, es la realidad. Pues sí. Muchos de mis clientes optan más por la parte de hacerse de un patrimonio, de hacerse las cosas por el crédito, porque me dicen, no soy disciplinado. Y yo les muestro con números, les muestro con ejemplos, les muestro con ellos mismos, de ser mis clientes ya de periodos largos de tiempo, que siempre es mejor llegar por la vía del ahorro, digo, para lo que son cosas personales, ¿no? Hacerte una casa, hacerte un coche, porque los negocios sí es sano muchas veces tener deuda para acelerar el crecimiento, ¿no? Pero siempre les demuestro, y están de acuerdo conmigo, pero me dicen, Alfonso, es que no tengo la disciplina de yo ahorrar lo que tú me dices. Si yo me endeudo y a lo mejor tengo que pagar lo mismo o más, lo voy a hacer porque es una deuda. Pero así como tener la disciplina, no. Y ahí es donde entra una parte ya es problema realmente de nosotros. Por ejemplo, los fondos de pensiones, para crearlos ha costado mucho trabajo, realmente, porque no estábamos... Los fondos de pensiones entran prácticamente después de la devaluación del 94, no teníamos ahorro, ¿verdad? Y entonces no es fácil involucrar a las personas que se comprometan en un fondo y estén depositando con cierta frecuencia mensual una cantidad, etcétera, que en un momento dado pues no quieren entrarle a ese tipo de esquema. Cuesta ¿También trabajo. manejas fondos de pensiones? Sí, bueno, hay dos tipos de los que yo manejo, porque están los generales o los obligatorios, que son los afores, que de hecho la mayoría, ese dinero nosotros no lo vemos, sino lo aporta la empresa, parte nos la quitan nosotros, otra parte la pone el gobierno, pero hay otros planes alternos,
están los planes de pensiones personales, los le llamamos plan personal de retiro, PPR. Él lo compra realmente. Exactamente. Es un empresario que lo compra para sí. Para él mismo, y él quiere ahorrar ahí anualmente. Tiene bastantes ventajas fiscales. O sea, todo lo que ahorremos ahí lo podemos reducir de nuestra base gravable de este año. Entonces, eso nos tiene un incentivo fiscal. Está en fondos exentos, por lo tanto, nos paga más rendimiento porque no nos quitan impuesto de ahí. Claro. Eso también es bastante interesante. Y también están los planes de pensión privados, que son empresas, y a lo mejor hay unas que no son tan grandes, pero una empresa en la que son 5 socios, una empresa mediana, pequeña. ¿Socios o trabajadores? 5 socios, ¿no? Pues también es muy difícil darle a todos los trabajadores este beneficio, ¿no? Pero a lo mejor crean un pequeño plan de pensiones para ellos. Ya. Entonces, crean un plan para ellos y los directores altos de la empresa, que a lo mejor son 15, 20 personas, y pues vamos a intentar juntar 1 millón a lo mejor para cada quien, para dárselo como bono al retirar, ¿no? Tiene incentivos para la empresa, porque estás creando ya tu fondo para pagar las antigüedades, las liquidaciones, todo ese tipo de cuestiones, y un incentivo también en la parte, ya si lo generalizas a todos los empleados, pues es más difícil que se te vayan porque le estás dando más prestaciones. Entonces es una parte también para la retención de talento. Entonces también manejo ese tipo de cuentas. Otras cuentas de ese tipo, que son los con beneficios para las empresas, los fondos y las cajas de ahorro. Entonces cuando tú instituyes un fondo de ahorro para tus empleados, eso te permiten establecerlo como una prestación y deducir una parte de lo que tú estás aportando ahí. Entonces también está interesante. Y para los empleados también, porque alcanzan a juntar ahí un monto interesante que a lo mejor no hubieran juntado si no los obligan, ¿no? Así es, si no se constituyen en una organización ahí dentro de la empresa, como fondo o cajas de ahorros, ¿no? Exactamente. Ajá. Oye, y en el sentido, un momento ahorita que estabas hablando de hombres y mujeres, ¿el perfil del hombre es fundamentalmente empresario? O sea, ¿es empresario o también hay una parte que son empleados? Hay de todo. Digo, tenemos personas físicas, empleados, una gran parte, de todos tipos. El monto mínimo es de 100,000 pesos. Hay unos que a lo mejor empiezan ahorrando su reparto de utilidades y su caja de ahorro, no sé, empiezan por esa parte. También tenemos clientes empresarios. Es algo maravilloso de los fondos de inversión, que no discrimina montos, a todos les da una muy buena tasa. Entonces podemos entrar con 100,000 pesos, podemos entrar con 5 millones, con 10 millones, y vamos a estar competitivos al mercado. Las empresas morales lo usan también. Sí. Pues, puedes abrir diferentes tipos de cuentas, cuentas de a lo mejor la tesorería, ¿no? Tiene bastante movimiento, pero en mi experiencia y últimamente los bancos no nos están dando nada por el dinero que tengamos ahí. A lo mejor ese flujo, no sé, para una empresa pequeña son 200,000 pesos que cada semana los usa y los repone, pero que le den ahí anual un 2% porque está líquido, es algo bueno que a lo mejor sí le ayuda a cubrir algunos costos. También hay las que ya tienen planes a futuro. Tengo asociaciones civiles que están a lo mejor ahorrando para hacer una inversión fuerte en 2-3 años. Claro. Entonces, esos fondos también les benefician porque terminan con un superávit para ese ahorro, y siempre cuando tenemos proyectos de ese tipo tenemos imprevistos. Entonces ese rendimiento que nos generó sí ayuda muchísimo con los imprevistos. Oye, y fíjate que nosotros hemos observado un caso aquí en el análisis y en la asociación. Nosotros hace poquito cuantificamos la oferta monetaria y estamos sacando una conclusión que a lo mejor podemos estar equivocados. Y entonces el M1, que es dinero y monedas y billetes en circulación, ¿no? A partir nada más puro dinero y billetes, es nada más el 7% de la oferta monetaria. Entonces yo me hice la pregunta, si con este 7% viven todos aquellos que están fuera del sistema financiero, que tienen una cuenta de cheques. O sea, con ese 7%, los campesinos, el ambulantaje, la informalidad, todo eso
vive con ese 7%. Pues yo lo veo difícil de creer porque son una parte muy importante de la economía del país. Sí, yo también pero sí, hay un punto muy importante que hay que tomar en cuenta para la oferta monetaria, la velocidad del dinero. Sí, no es solo la masa, sino la velocidad. Yo creo que da muchas vueltas. Bueno, sí, muy esta economía informal tiene una velocidad del dinero mucho más grande. Sí, el diario puede dar vueltas, ¿no? El diario puede ser un momento y lo puede elevar. Sí, pero digo, sí es interesante, el Banco de México la velocidad la mide cuánto tiempo tarda el mismo billete en que sale, en que regresa al mismo Banco de México, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pasa por muchas más manos que en la economía formal. Que un cheque, por ejemplo. Exactamente. Pero sin embargo es el ahorro. Finalmente viene a ser todo lo que captan los bancos. Pero además aquí también la cuestión es que estas personas no tienen acceso realmente a un crédito, o no tienen acceso. Algunos yo creo que sí, en este caso que mueven, pues no sé, hay negocios que producen hasta 40,000 pesos diarios o que no están en la formalidad, ¿no? Y entonces se tiene un esquema que pueden ahorrar y realmente llegan a contratar los servicios. Pero hay mucho movimiento ahí que digamos escapa de poderse participar en una sociedad de inversión, ¿no? Sí, digo, sí es un problema fuerte de acceso, pero tenemos también un gran problema en este país, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, todas estas generaciones que a lo mejor, que sí vienen de negocios ilícitos, sí, que sí le llamaríamos que tienen que lavar ese dinero porque no viene de fin lícito. Entonces todas las instituciones bancarias evitan mezclar el dinero de sus clientes con este, ¿no? Con el que pueda ser de este caso, ¿no? Los narcotraficantes, todo esto. Entonces sí es difícil dar acceso a alguien que no tiene capacidad de demostrar fiscalmente de dónde sacó el O sea, por eso uno de los requisitos para que tú abras una cuenta de cheque es tu registro federal de causantes. Exactamente. ¿No? Entonces que de ahí viene, puede ser localizable el origen. Sí, digo, tampoco es como que nos estén checando con lupa, la verdad es que... Pero bueno, si vas y depositas diario 100,000 pesos, pues ya es como para ver que... Sí, pero hoy en día yo creo que es más riesgo incluso el estar fuera de la economía por muchas cosas que ya traemos, no querer pagar impuestos porque estamos enojados con el gobierno, que estoy de acuerdo, yo también estoy enojado por muchas cosas, pero el pagar impuestos en algún momento lo tenemos que hacer, y hoy en día es un riesgo el nosotros generar dinero fuera de esta economía formal en la cual no pagamos impuestos, todo esto. Cuando nosotros gastemos ese dinero, nos van a preguntar de dónde salió esto, y yo prefiero pagar una parte de impuestos que en algún momento hasta terminar en la cárcel. Sí, no, ahorita yo creo que ese tiene que ser el esquema. Lo que ocurre es que pues generalmente estamos envueltos en este problema de desconfianza. O sea, desconfianza que bueno, fíjate, la desconfianza está al grado que ahorita ya hay un poquito más, que te llegaba un encuestador a tu negocio del INEGI, por ejemplo, y que cuánto ven, y entonces no, pues todo el mundo le echaba mentiras, o sea, o se le echa, porque dicen, no, al rato me caen los impuestos y se van a dar cuenta, y hasta ese grado no dicen muchas ocasiones la verdad. No, y es algo que a ti te afecta muchísimo en tus investigaciones, así es, ¿no? Bueno, no, pues, o sea, al propio país, o sea, pero en el caso ahorita, por ejemplo, de la reforma fiscal que tratan de incorporar a muchos a la formalidad, pues todavía pesa bastante la desconfianza. Tienen miedo a que los embarguen, a que una vez que te inscribas en el Registro Federal de Causantes ya no te puedas salir, y eso es cierto, ¿verdad? Pero, en fin, hay miedo y desconfianza. Y no, pues se tiene que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Para que pues, realmente se puedan incorporar. Yo creo que también hay mucho dinero por ahí guardado en el colchón, ¿no? Que no sirve a la economía para nada, no lo reactivan, pero que ustedes sí pueden captar ese dinero, ¿no? ¿O no? No, nosotros de hecho no aceptamos depósitos en efectivo. Puede ir uno al banco, depositarlo en una cuenta y después hacernos una transferencia. Sí. O un cheque. Exactamente. Pero los cheques también ya están dejando de circular, ¿no? Sí, ya las transferencias interbancarias y maravillas como
como en internet, que hasta tele ya tenemos ahí. Sí, ya estamos en tele, sí. Salimos ya en televisión. Ya han sustituido pues mucho el circulante, ¿no? Tanto el efectivo como los cheques. No podemos ahorita captar esa parte por los riesgos que hay, ¿no? Es muy difícil saber de dónde vino ese dinero. Tú decías de la confianza, gran parte de la base que yo tengo con mis clientes y el por qué tengo clientes es porque me tienen confianza. Claro. Entonces yo, para que ellos me den su confianza, yo les doy también la mía. Entonces, a mí me costaría estarlos preguntando, interrogando, sería difícil, ¿no? Si hacen ese tipo de transacciones, hasta incómodo, ¿no? No te ¿no? metes a ese grado, ¿no? O sea, estarlos cuestionando. No, por eso es lo mismo que digo. Por eso, si termina siendo efectivo, si les digo, de esa manera no se puede, ¿no? Claro, necesariamente una operación bancaria. Exactamente. Okay. Entonces, ahí también es el problema, tampoco reciben créditos. Sí. Y toda esa operación está fuera de contexto. O sea, ahí que todos los que estamos de alguna manera relacionados en el ambiente empresarial nos conviene que todos le entremos al Registro Federal de Causantes, que sirva de publicidad y nos lo apunten ahí. ¿No? O sea que no es que tenemos el problema, siempre nos suben los impuestos, pero nos suben los impuestos a los mismos. Sí. Y hay muchos que no están... Así es. O sea, yo espero que tengan razón el gobierno y con la reforma fiscal logren incorporar a más gente y al final puedan terminar bajando los impuestos, ¿no? Porque hay más gente pagando. Vamos a seguir hablando un poquito más de clientes porque ya se nos anda yendo el tiempo, o de los productos en un momento específico que tú pudieras hacer una recomendación donde tú sientas que es más amplia la cobertura o alguna cosa. Me refiero a, son más amplias los clientes que tienes ahí. Claro. ¿No? O algo, ¿de qué productos pues yo no me da tanto a los productos. Hay varias, es muy interesante porque el cliente en esto de las inversiones elige por 3 razones. Sí. La primera es la empresa, el respaldo que sientan, que vean, gracias a Dios ese lo tenemos cubierto. La segunda es la asesoría y el servicio que tengan con el ejecutivo. Así es. Muchas veces es incluso que nos caiga muy bien, hay muchas razones por las cuales, pero yo creo que la asesoría es fundamental. Incluso estando en la misma empresa, 2 personas diferentes invirtiendo, van a tener rendimientos diferentes sobre su dinero, por la asesoría, porque a lo mejor están con diferente asesor, por el perfil que ellos tengan, a lo mejor unos son mucho más conservadores que otros, y también otra parte, pues son lo del perfil, la asesoría, y pues lo del timing, que le llamamos, que es cuando invirtió. O sea, lo hablaste cuando hablaste de las bolsas, pues ahorita el Dow Jones va bajando, pero a lo mejor alguien que invirtió el año pasado va ganando un montón ahí, claro, mucho más que en el IPC, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que la gente toma en cuenta para tomar una decisión de inversión, pero yo digo que sí es fundamental la asesoría. Aquí tenemos muchos tabús para hablar de dinero. Primera, la inseguridad, y eso sí nos cuesta trabajo hablar abiertamente, ¿no? Pero para que alguien nos dé una mejor asesoría, y yo que me dedico a eso, a veces hay gente que se siente un poco incómoda porque yo sí hablo de cantidades y de esto, y la gente luego le incomoda hablar de dinero. Yo creo que tenemos que quitarnos esa parte, y más si estamos con un profesional, ¿no? Claro. Entonces, eso sí hace diferencia. Mi producto básicamente es la asesoría, porque los fondos, así es, estoy trabajando actualmente con los mejores de México en renta variable, en lo que es renta fija, que lo platicamos, el mercado está muy acotado. Sí. Digamos, no hay gran diferencia en dónde estemos invirtiendo. Así es. O sea, la tasa de referencia es del 3% y de ahí menos impuestos. 3.1, 3.2, variaciones así. Ya son variaciones que no llaman la atención, pero la parte de renta variable, que hay que quitarnos también el mito de que mucha gente piensa que la bolsa es un casino. O sea, los empresarios lo saben, cuando a ti te falta dinero, tienes 2 maneras, ¿no? O pides prestado o invitas más socios. Entonces en la bolsa es donde las empresas grandes, con las cantidades tan grandes que necesitan, abren al público a que sean socios de ellos, ¿no? A que puedan invertir y estas empresas crecer.
Entonces, obviamente, la gran diferencia es que nos va a ir de acuerdo a sus ventas, de acuerdo a sus costos, a sus utilidades, y así se va a comportar nuestra inversión. Pero la gestión y la selección de en qué empresas vamos a invertir dentro de esta Bolsa Mexicana de Valores, esa sí hay gran diferencia en dónde invirtamos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da, que el año pasado el IPC terminó con 0.91, y nosotros tenemos fondos que dan más del 5%, el GMMOD que quedó premiado, salió hasta en el apartado que da inversiones y reforma, el GMM cree que es un fondo muy bueno en México, es actualmente el mejor si lo medimos en toda su historia, que son más de 10 años. Si en el 2002 hubiéramos invertido ahí 100,000 pesos nada más, ahorita tendríamos 1,200,000. Órale. El punto es, en algún momento, a lo mejor los primeros días, esos 100,000 bajaron a 95. Sí, pero bueno, en el periodo... Es tener visión de largo plazo. Claro, eso es... Bueno, ahí es que la recomendación no te salgas todavía. Exactamente. Espera. Y dicen en un momento dado una de las cosas que la inversión en bolsa es con recursos a largo plazo, ¿no? Exactamente, siempre el largo plazo nos va a premiar, tanto en deuda como en renta variable, el largo plazo nos va a premiar. Y hablabas que el año pasado cerró en 0.91 la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, el IPC. El IPC, sí, perdón. Y entonces, ¿tú cómo la ves para este año? Yo... Fíjate que estos años es muy difícil dar un pronóstico. Siempre los economistas nos tachan que pasamos el primer semestre del año explicando qué va a pasar. Ajá. Y el otro semestre explicando por qué no pasó. Yo hice una propuesta a la Bolsa Mexicana de Valores para un modelo, pero bueno, sí. Sí, yo veo, va a depender mucho de la volatilidad internacional. Hay muchas empresas nuevas mexicanas que quieren salir a la bolsa, o sea, conseguir recursos para nuevos proyectos productivos. No han salido por esto de pues, los cambios muy fuertes que ha habido, ¿no? Claro. Ahorita está arriba de las 44,000 y llegó a tocar las 42,900 hace 2 semanas, o sea, hay muchos cambios. Pero yo veo que podemos tener rendimientos en el inter del año, ¿no? Momentos de entrada, momentos de salida que nos pueden dar un diferencial. Un mensaje de 1 minuto que nos queda, donde puedas dar tus datos, puedas decir algo específico o una, como dirías, una promoción así ya directa. Pues quedo a sus órdenes, la asesoría es totalmente personalizada, dedíquenle de verdad 1 hora al control de su patrimonio, a tomar decisiones que pueden ayudarnos en los próximos años. Mi nombre es Alfonso Lavandeira. Mi celular es 55 31 99 6428. ¿Otra vez? 55 31 99 6428. Ahí los puedo atender. Digo, si quieren marcarme en la noche, seguro les voy a contestar. Pero bueno, los atiendo. Van a tener mi celular. Que no se acostumbren a esperar como en los bancos, que llegamos, queremos invertir, somos los clientes y tenemos que esperar 2 horas. Aquí pues todo es como a ustedes se les acomode, no necesitan en verdad dedicarle mucho tiempo y los beneficios los van a ver en corto, mediano y largo plazo. Muy bien, pues Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, también en la Asociación para el Crecimiento y en el Empleo, con nuestro teléfono 52 64 80 15, en horas de oficina, todos los días de lunes a viernes, por si se les olvida el celular, aunque está grabado. Si no, en un momento dado están aquí en el canal y pueden establecer la liga y la comunicación sobre este programa de asesoría financiera. Muchas gracias. No, gracias a ti, José Luis. Estamos a tus órdenes y bueno, vamos a darle, como decían los venezolanos, pa'lante. Claro. Ok.